Buonasera, welcome everybody. I want you to feel at home. Benvenuti alla terza conferenza dell'anno organizzata da questa ambasciata in collaborazione con la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia. Sono lieta di avervi qui questa sera in questo palazzo che vi prego di considerare anche come la vostra casa. Les puedo garantizar que cuando preparábamos esta serie de conferencias, nunca pensamos que pudiéramos llegar a oír la disertación que hoy nos hará nuestro brillante David Martín Marcos en esta situación de horror ante la guerra, de matanzas en Bouchá, de asesinatos en la estación de Quemados. Nunca lo pensamos. Por eso queremos, yo les pido, que este ejercicio que en otro momento pudiera haber sido de diletantismo, de placer de encontrarnos, vamos a escuchar durante un rato muy agradable a nuestro querido conferenciante, lo convirtamos en un acto de civilización, para instalarnos conscientemente, porque hay otras formas de existencia que no son conscientes, de instalarnos conscientemente en el tiempo y en el espacio, para ser capaces de mirar hacia atrás con un sentido crítico, para proyectar siempre un futuro mejor para todos. Estamos, como digo, consternados y lo que queremos es que pare la guerra. Vamos a escuchar ahora a David Martín Marcos, un brillante conferenciante, un brillante profesor, un Ramón y Cajal de la universidad, que trabaja en la universidad y que es profesor en el Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Y él nos hablará de una época de la que queremos saber mucho más, porque estamos precisamente en este salón en el que, como nos decían el otro día, la semana pasada en un concierto, había tocado sus maravillosas e inmortales sonatas Scarlatti, y donde Vittorio Alfieri había estrenado su Antígona, haciendo el mismo de Creonte. Estamos en este salón y estamos en este palacio que tiene 400 años de arte, 400 años de historia y 400 años de buenas relaciones políticas entre la monarquía de España, el papado y el Estado de Italia. Por tanto, yo estoy contenta, todos los que en esta embajada nos vemos todos los días, trabajamos, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes y de hacer que esta casa vuelva a vivir. Le va a presentar nuestra querida Elena García. Elena es licenciada, naturalmente, y doctora en Historia Moderna, y realizó su tesis bajo la dirección de la profesora Carmen Sanz Ayán, que estuvo aquí también precisamente dando otra conferencia. Ella es actualmente vicedirectora de la Escuela de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. Por tanto, vamos a pasar un momento muy agradable y podremos después saludarnos y tomar un vino. Así que, nada más, muchas gracias y vamos a disfrutar de esta conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias, señora embajadora, por abrirnos las puertas de esta casa y por la cordial bienvenida que nos está procurando en estas semanas desde que ha empezado el ciclo. Señores embajadores presentes,
representantes de los cuerpos diplomáticos, personal de la embajada, señoras y señores. Como bien ha dicho la señora embajadora, esta tarde se va a realizar la tercera conferencia del ciclo El Palacio de España, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede, organizado por la Embajada de España ante la Santa Sede y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CSIC. Hoy nos acercaremos a las problemáticas propias del siglo XVIII, cuyo inicio viene marcado en lo referente a la historia de España por el cambio de dinastía reinante y la Guerra de Sucesión, acontecimiento que en realidad implicó a toda Europa y obligó a sus entidades políticas a tomar partido, o bien por Felipe V de Borbón o bien por el archiduque Carlos de Habsburgo. Esta guerra tendrá en Italia y en Roma uno de sus escenarios principales. Por otro lado, esta centuria verá la firma de dos concordatos relevantes, el de 1737 y el de 1753, de cuya gestión y consecuencias también nos hablará el conferenciante de esta tarde, a quien tengo el placer de presentarles, el profesor David Martín Marcos. Como ha mencionado la embajadora, en la actualidad es investigador contratado del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación y está adscrito como ejerce labores docentes en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su carrera como historiador tiene varios hitos que empiezan en el año 2005, cuando obtiene una beca de investigación predoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y otra en el año 2007 en el Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid, institución por la cual se doctora en el año 2009 con el premio extraordinario y con la tesis El papado y la guerra de sucesión española, 1697-1717. A partir de entonces, su trayectoria está marcada por estancias y contratos en la propia UNED, pero sobre todo en la Universidade Nova de Lisboa, donde ejercerá de profesor invitado y de investigador gracias a un proyecto financiado por el gobierno portugués. En este mismo sentido, en la actualidad es investigador principal del proyecto O Libro das Fortalezas, Roteiro de Paisagens Culturais, también financiado en esta ocasión por la Fundación Portuguesa Calouste Gulbenkian. En líneas generales, las investigaciones del profesor Martín Marcos se centran en la historia política y la diplomacia de los siglos XVII y XVIII, así como en el estudio de las identidades y de la religión como condicionantes de las relaciones internacionales en el mundo moderno. También se ha interesado más recientemente por el concepto de diplomacia desde abajo. Actualmente esto implica el estudio del papel de las comunidades fronterizas de la raya luso-española en procesos de negociación política y gestión territorial de carácter transnacional. El profesor Martín Marcos es autor de 50 publicaciones y entre las más destacadas y recientes me gustaría citar, por supuesto, su libro El papado y la guerra de sucesión española, que se publicó en el año 2011. A continuación, el libro Península de Recelos, Portugal y España, del año 2014. People of the Iberian Borderlands, Community and Conflicto between Spain and Portugal. Este libro está a punto de aparecer, tendrá copyright del año 22, se publicará en inglés y esta es la última de las investigaciones que ha realizado en esta línea de las comunidades fronterizas. Dentro de sus publicaciones como capítulos de libro quisiera destacarle los titulados. Por un lado, La raya, la guerra y los rayanos. Reflexiones sobre las poblaciones de la frontera hispano-portuguesa en el siglo XVII, dentro del volumen Hacer historia moderna, nuevos métodos, corrientes historiográficas y desafíos, publicado en el año 2021. Otra publicación es Conservar el reino de Nápoles para conservar la monarquía de España, el duque de Medinaceli y la crisis sucesoria de Carlos II. Esta colaboración está dentro del libro Le règne de Carlos II, Grandeur et misère, editado también en el año 2021. Por tanto, estamos ante un joven pero muy experto historiador de la política internacional del siglo XVIII
a quien sin más voy a dejar la palabra para que nos imparta la conferencia titulada La Vuelta a Italia tras la Guerra de Sucesión y la política regalista de la monarquía hispánica. Para ti la palabra. Señora embajadora, señores miembros del cuerpo diplomático de España ante la Santa Sede y ante la República Italiana, representante de la Escuela Española de Historia y Arqueología, señores, señoras, cuando se conmemoran 400 años del establecimiento permanente en este palacio de la Embajada Española ante la Santa Sede, es un honor para mí poder tener esta oportunidad de pasar revista a las relaciones entre el papado y la monarquía hispánica, en el caso concreto de la tarde de hoy de este siglo XVIII. Personalmente guardo un muy grato recuerdo de los 2 años en que viví en esta ciudad, en los que fui miembro de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Fui becario de investigación en un viejo edificio en la Vía di Torre Argentina, nada que ver con la magnífica sede con que cuenta hoy la escuela, y pasé gran parte de mi tiempo, la verdad sea dicha, interesándome por los inquilinos de este palacio y también por sus muchos interlocutores, los cuales se hallaban repartidos un poco por toda la ciudad, por todo el entramado urbano. Dediqué entonces muchas horas al estudio de los papas y de los nuncios, de los secretarios de Estado. Dediqué también mucho tiempo al estudio de los embajadores, de sus familias, de los miembros de sus partidos. En definitiva, recuerdo que pasaba las mañanas estudiando y trabajando en el Archivio Secreto Vaticano, en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el Archivio di Stato di Roma, en fin, en la Biblioteca Angélica. Y al pomeriggio, bueno, pues al pomeriggio paseaba sin rumbo por las calles de esta ciudad, como suele ser muchas veces habitual en quienes viven aquí y tienen esta magnífica oportunidad de disfrutar de Roma. Y bueno, pues muchas veces en estos paseos sin rumbos pues venía a dar con los muros de esta casa, con los muros de este palacio, con la plaza que se extiende ahí fuera, con esa magnífica escalinata donde se congrega siempre tanta gente. Y siempre tenía una sensación, la sensación de que es una ciudad en la que es imposible huir de la historia. Es realmente muy complicado. Y así, aunque yo terminase un legajo en el archivo o acabase un libro o concluyese un capítulo de la tesis que estaba redactando entonces, pues la historia siempre venía a mi encuentro y en todas partes encontraba yo algo que me recordase aquello que estudiaba y parecía vivir en un estado de perennes reencuentros con el pasado. Si caminaba por el Borgo Pío, venían a mi mente pues, los peregrinos que desde la península ibérica llegaban a Roma en época moderna. Si me sentaba a descansar en Piazza Navona, me acordaba de las naumaquías, de la comunidad española que se congregaba en sus casas y, por supuesto, en la iglesia de Santiago, que era entonces el centro de la comunidad. Y otro tanto me sucedía con la iglesia de Montserrat, en la Vía di Monserrato, una iglesia en la que pasé muchas horas también estudiando pues, los fondos documentales que se conservan en ella. Pero aquí, junto a este palacio, siempre venía a mi mente la figura de un personaje del que les hablaré a lo largo de mi intervención, del duque de Uceda, un embajador que había llegado a Roma en el año 1699, poco antes de la muerte del entonces Papa Inocencio XII, y un embajador que tuvo que salir, no de muy buenas maneras, 10 años después, en 1709, en un gesto que se iba a traducir como la primera de las rupturas de las relaciones entre la monarquía hispánica y la Santa Sede en el siglo XVIII. Me acordaba también de José Molines, el religioso catalán que era auditor de la Rota y que custodió entonces este palacio. Y ciertamente reconozco que esta es una intervención titulada La Vuelta a Italia tras la Guerra de Sucesión y la política regalista, pero estoy seguro de que convendrán conmigo que el devolver es un movimiento
que solamente es posible si antes se ha salido total o parcialmente de un lugar. En fin, no quiero adelantar ahora acontecimientos, simplemente explicaré al público que en mi exposición me voy a centrar en la primera mitad del siglo XVIII. Un periodo que, con el hito inicial de la Guerra de Sucesión Española, inaugura una época de desencuentros y de acuerdos entre Madrid y Roma, y una época concordataria por antonomasia. Es una época en la que el regalismo, de un lado, y también las aspiraciones de la Santa Sede por mantener su vocación universal, van a entrar a menudo en conflicto, van a entrar en colisión, pero en la que además la ciudad de Roma aspira todavía a seguir siendo ese teatro del mundo que había sido en el pasado. Un teatro del mundo, se dice, en el que lo que sucede en esta ciudad trasciende a menudo de mucho más allá de sus murallas y se extiende evidentemente por la Europa católica. Vestigios, si se quiere, de un tiempo pasado en el que la causa situaba a la monarquía católica como la más férrea defensora de la fe apostólica en el continente. En fin, eso era algo que había todavía en la Roma en la que, como decía en mi introducción, llega el duque de Uceda. Juan Francisco Pacheco Tellez Girón, nuestro primer protagonista, este embajador, había nacido en la ciudad de Madrid en el año 1649 y era hijo del conde de Puebla de Montalbán, y de Juana Velasco. Pero su título de duque de Uceda solo le llegará tras su matrimonio con Isabel María de Sandoval, duquesa de Uceda. Es decir, es de su esposa de la que recibe ese título. En su cursus honorum lo encontramos, como solía ser habitual en estos personajes, pues un poco por todas partes. Tengo aquí apuntado cómo es gobernador de Galicia, cómo va a ser también virrey de Sicilia, cómo llega a consejero de Estado, una serie de cargos, todos ellos que desempeña antes de su nombramiento como embajador en el año 1699. Su viaje a Italia, si las cosas, lo emprende en Madrid un 4 de octubre de 1699, pasa primero por Barcelona, después por Génova y solo llega a esta ciudad 2 meses y medio después, un 17 de diciembre. Para entonces, el Papa Inocencio XII se encuentra enfermo, ya tiene 84 años, por lo que el horizonte de un futuro cónclave no parece evidentemente muy lejano. No obstante, a lo largo del año 1700, a pesar de que va a ir elaborando informes y transmitiendo sus opiniones sobre aquellos cardenales que podrían ser más proclives para los intereses de la monarquía hispánica, en caso de una sede vacante, va a ser su papel de transmisor en la consulta de Carlos II a Inocencio XII a propósito de la sucesión del monarca, de Carlos II, el gesto que va a tener mayor trascendencia al poco de su llegada a la ciudad. En Madrid, como sabrán ustedes, nos encontramos con un Carlos II también enfermo, que teme fundamentalmente por una muerte sin sucesión que comprometa evidentemente el futuro de la monarquía hispánica. Sobre todo porque tras el fallecimiento del príncipe elector José Fernando de Baviera, el 6 de febrero de 1699, el cual había sido designado heredero por Carlos II hasta en 2 ocasiones, las opciones reales sobre la sucesión española, la sucesión al trono de España, se habían reducido a 2 grandes candidatos. De un lado, el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, y de otro lado, pues el archiduque Carlos, el hijo del emperador Leopoldo. Eran esas las únicas opciones factibles cuando el contenido de un hipotético reparto de las posesiones españolas, de las posesiones de la monarquía hispánica, según el Tratado de Partición del 25 de marzo de 1700, suscrito por Francia, por Inglaterra, las Provincias Unidas, es conocido en Madrid. La alarma era tal en ese momento que el rey ordena una reunión inmediata del Consejo de Estado en la que la balanza se va a inclinar a favor del duque de Anjou. Pero quizás por no estar Carlos II completamente convencido, quizás por un insoportable peso en su conciencia,
Carlos II decide escribir a Inocencio XII demandándole su opinión. Aquí tienen una copia de esa carta al Papa, que está fechada el 14 de junio, y también tienen ahí la respuesta, la copia de la respuesta a su derecha de Inocencio XII. Como les digo, esa carta está fechada el 14 de junio de 1700 y es enviada, sellada en un primer momento al embajador Uceda para que éste se la haga llegar al pontífice Inocencio XII. El día 3 de julio, Uceda entrega la correspondencia al entorno del pontífice y este convoca una congregación ad hoc formada por 3 cardenales: Fabrizio Spada, Giambattista Spinola y Giovanni Francesco Albani. Quédense con el nombre de este último, Giovanni Francesco Albani, porque tendrá mucho que decir en los próximos años, en los años en los que me voy a referir a continuación. Pero volviendo al verano de 1700, basta decir que solo 3 días después el pontífice hace llegar su parecer al duque de Uceda. Entiende que no se debe, dice él, alejar de lo acordado en Madrid. Es decir, no es contrario a la sucesión en favor del duque de Anjou. Inocencio XII, a pesar de todo, no llega a conocer al duque de Anjou, convertido en rey de España como Felipe V, pues va a fallecer unos meses después, poco antes de que fallezca también, antes de que muera el propio Carlos II. El cónclave que da comienzo entonces, y aquí pueden ver una planta de ese cónclave de 1700, es tremendamente tenso. Está marcado por las exclusivas de Francia, del Imperio o de la propia monarquía hispánica hacia ciertos candidatos, así como por una actitud muy hostil del embajador francés hacia el colegio cardenalicio, donde además se hacen fuertes también los cardenales que procuran una mayor independencia del papado frente a las potencias. Son los llamados celantes, itzelanti. Asimismo, las rivalidades entre borbónicos e imperiales que por entonces tienen lugar en la ciudad de Madrid a propósito de la sucesión, pues van a ser también, en cierta manera, emuladas aquí en Roma. Y solamente la noticia del fallecimiento de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, acelera las cosas para que el colegio cardenalicio por fin elija a un pontífice. El elegido, recuerden el nombre, era Giovanni Francesco Albani, el mismo que había participado en esa congregación sobre la consulta a propósito de la sucesión. Y Giovanni Francesco Albani se va a hacer llamar Clemente XI. Ciertamente, ninguna de las potencias había encontrado verdaderos motivos para oponerse a su elección, pero a las pocas semanas de hallarse en la silla de San Pedro, el nuevo Papa comienza a dar signos de un carácter, digamos, insumiso y poco dado a sucumbir a estos partidos nacionales. El embajador veneciano Niccolò Erizzo lo resumió muy bien cuando recordó cómo la esbirraya, los esbirros que vigilaban las calles de la ciudad, pasaban y repasaban, dice, casi en acto de desafío ante los palacios de los representantes de las representaciones diplomáticas. En suma, sentencia, usan tantas faltas de consideración que por no hacerlas notar casi nos abstenemos de aparecer en público cuando nos es posible. Era el suyo, el del Papa, un impulso decidido a restaurar la deprimida autoridad papal en Roma, pero un empeño además por recuperar la centralidad de la Santa Sede justo cuando los nubarrones de la Guerra de Sucesión española se empiezan a cernir sobre Europa. El emperador Leopoldo no había dado por válido el testamento a favor del nieto de Luis XIV, de Felipe V, y en fin, frente a ello, Clemente XI lo que va a hacer es postularse como un auténtico padre común entre borbónicos e imperiales, ya fuera en la ciudad de Roma o en el contexto europeo. En la ciudad del Tíber, como pudo comprobar el duque de Uceda, si antes las desavenencias habituales eran entre españoles y franceses, pues ahora surge un nuevo grupo, un grupo que lo llaman el de los Galispani, es decir, los hispano-franceses,
que va a rechazar evidentemente a los imperiales, que van a ser los nuevos enemigos. Nada que ver evidentemente con la vieja tradición de rivalidades dinásticas que había imperado hasta el año 1700 y que había unido a las cortes a menudo de Viena y Madrid en no pocas ocasiones. Es en ese contexto en el que todo comienza a complicarse cuando la investidura del Reino de Nápoles escenifica que la mediación que pretendía el pontífice chocaba con los imperiales y sobre todo con la representación del duque de Uceda. La investidura del reino de Nápoles, formalmente, como saben, un feudo de la Iglesia concedido a la monarquía hispánica, era celebrada la víspera de los santos Pedro y Paulo, pero en 1701 el resultado no puede ser más rocambolesco. Aunque el Papa trata de marcar distancias y evitar enfrentamientos entre los dos partidos, considera que no se reúnen las condiciones mínimas para la celebración de este festival de la canea, es decir, la quinea, el nombre de un equino, de un caballo blanco de bellas formas que era presentado como pago por ese feudo. Y el agente español Alonso Torralba lo que va a hacer es introducir un viejo caballo disfrazado en el patio de la Cámara Apostólica tirando de un carro. Nadie podía sospechar en ese momento que el ministro hiciese del animal el donativo que, junto con 7.000 escudos, España habría de entregar al pontífice a cambio del reino de Nápoles, pero la verdad es que así fue. Y ciertamente ningún miembro de la curia tuvo en consideración la presentación y el pobre equino, la pobre quinea, pues permaneció el resto de la tarde rumiando por aquel patio sin que nadie se atreviese a cogerlo. Era el comienzo de una espiral de tensiones cada vez mayor que, por ejemplo, crecía cada vez que llegaba una festividad religiosa asociada a la monarquía hispánica o a alguno de sus territorios. Y entonces lo que sucedía era que los imperiales de un lado mostraban imágenes del archiduque como rey de España y los borbónicos hacían lo propio con las imágenes del duque de Anjou. Unos presentaban a ese archiduque como Carlos III de España y otros presentaban al duque de Anjou como Felipe V. Era lo que se ha dicho una verdadera guerra, una guerra de retratos en la ciudad de Roma. Y al mismo tiempo, esto sucedía justo cuando el archiduque Carlos viajaba a la península ibérica y se hacía cada vez más fuerte en los territorios de la corona de Aragón. Y también los imperiales avanzaban en Italia y se harían cada vez con mayores partes de los dominios hispanos. Esto va a provocar una serie de tensiones sobre Clemente XI y sobre su idea de ser neutral, porque los imperiales lo que van a hacer es presionar para que Clemente XI reconozca también al archiduque como rey de España. La toma de Comacchio, que era una pequeña ciudad del norte de los estados pontificios en el año 1708 por los imperiales, es la verdadera gota que colma el vaso. Y aunque en un principio, de forma secreta, Clemente XI acaba reconociendo al archiduque como rey de España, esto se va a descubrir aquí en Roma por parte de los representantes de la monarquía hispánica a las pocas semanas. Y esto lo que provoca es una reacción realmente violentísima por parte de la monarquía hispánica. De un lado, el rey Felipe V ordena en el año 1709 el cierre de la Nunciatura de Madrid y la expulsión del entonces nuncio, Felice Antonio Zondadari. Y de otro lado, también se ordena la marcha inmediata de Roma del embajador duque de Uceda. En Madrid, el cierre de la Nunciatura es formalizado el 22 de abril de 1709 y es muy significativo en un marco regalista lo que aquello supone. Ese decreto del año 1709, del 22 de abril, recupera aquello que se entiende como un viejo anhelo regalista. Y así se dice que entonces la disciplina eclesiástica ha de regresar al estado que tenía en lo antiguo.
antes de que hubiese, y cito textualmente, antes de que hubiese en estos reinos nuncio permanentes. Es decir, la situación es tan grave en el año 1709 que se establece una interdicción de todo tipo de comercio y comunicación con Roma. La prohibición, pues, de cualquier transacción pecuniaria, así como cualquier papel en la custodia de expolios, vacantes y otros efectos que hasta entonces habían correspondido a la Cámara Apostólica. Así las cosas, para que vean cuáles pueden ser los efectos de una decisión de este calado, pues se paralizan, por ejemplo, las dispensas matrimoniales, y Felipe V también niega a conceder su plácet a los obispos que son presentados al mismo tiempo en los territorios que controla el archiduque Carlos. Sí, porque en esos territorios a los que me refería, los territorios de la Corona de Aragón, que son controlados por los austracistas, por el bando aliado, pues se va a asistir, toda vez que Clemente XI ha reconocido al archiduque como rey, pues se va a asistir a una organización y a unas relaciones entre la monarquía hispánica y el papado paralelas. Y de este modo pues va a existir otro nuncio, al igual que el nuncio que ha sido expulsado de Madrid. Clemente XI va a tener que enviar un nuncio a la corte en ese entonces de Barcelona. Va a haber otros obispos que son propuestos por el rey cuando una sede vaca. En fin, toda una forma de actuación y de relación con la Santa Sede. Las relaciones hispano-romanas, podemos decir, a partir del año 1709, se duplican. 2 reyes católicos para un único papa. 2 reyes católicos con sus iglesias nacionales, con su clero, que en ambos casos es un clero que tiene que ubicarse en medio de disputas regalistas y en una lucha de fidelidades. En un primer momento, Clemente XI lo que va a hacer es enviar a Barcelona al abate Luchini. El abate Luchini, sin embargo, llega a Barcelona sin la condición de nuncio, y esto hace que ni siquiera sea recibido por el archiduque Carlos como una forma de protesta. Y así, 2 años después, en el año 1711, Clemente XI no tiene más remedio que enviar a un verdadero nuncio, Spínola, que se va a ocupar formalmente de la nunciatura en la ciudad de Barcelona. Allí tiene que bregar, entre otras cosas, con un anticurialismo cada vez más creciente en Nápoles, dominado por los imperiales entonces, pero también por cuestiones cotidianas vinculadas a asuntos judiciales y fiscales de los territorios austracistas. ¿Qué sucede en Roma mientras tanto? Bueno, cabe recordar que tras la marcha del duque de Uceda, el embajador, en la ciudad van a permanecer un grupo reducido de partidarios españoles fieles de Felipe V, y permanecen bajo las órdenes de José Molines, que es entonces auditor de la Rota. La principal preocupación de Molines va a ser la defensa de este palacio en el que nos encontramos, sobre todo desde que en la primavera del año 1710 el príncipe de Avellino llega a la ciudad en condición de embajador de Carlos III, del archiduque. Este se había alojado, este príncipe de Avellino, en la residencia de los Colonna, pero nada más llegar a la ciudad de Roma, declara abiertamente que sus intenciones como embajador del rey de España, como embajador del archiduque Carlos, que es para todos los efectos Carlos III y rey reconocido por Clemente XI, que su intención es evidentemente ocupar este palacio de España. ¿Qué sucede? Molines se encuentra dentro de este palacio y lo que va a hacer es reclutar a toda una serie de hombres para intentar frenar lo que se cree que puede ser un asalto inminente. Recluta hombres para proteger el palacio y también para proteger la iglesia de Santiago en Quetzalcoatl, una maniobra que va a despertar grandes recelos no solo entre los imperiales, no solo entre los partidarios del archiduque Carlos, sino también entre la propia curia romana, que teme que se produzca un incidente de verdaderas dimensiones, un grandísimo escándalo. Y les solicitan a Molines que no arme a esos hombres que le está haciendo, pero él no hace caso, no obedece, y encarga la defensa de este palacio a un capitán asturiano, a Francisco de Miranda,
que se mantiene vigilante a cualquier momento, a cualquier movimiento de los partidarios de los austracistas. En fin, el príncipe de Avelino, a pesar de todo, solamente va a estar en la ciudad hasta el año 1712, pero más peligrosa para Molines y para su control de este palacio de la embajada es la llegada de su sustituto, el conde de Galas. Para que entiendan lo que va a suceder con la llegada del conde de Galas, tengo que hacer un pequeño giro en esta narración. ¿Se acuerdan de que les he comentado que el duque de Uceda había abandonado la ciudad de Roma como señal de protesta por el reconocimiento del archiduque Carlos como rey? Pues bien, en el año 1711 el duque de Uceda, el embajador de Felipe V, se encuentra en la ciudad de Génova y allí se termina pasando al bando aliado, se termina pasando al bando de los imperiales, apoyando la causa austracista. Quizás se pasa al bando aliado no tanto por una convicción propia, sino porque se le había encargado, estando en Génova, que armase, que organizase una flota para intentar recuperar una serie de territorios que estaban en ese momento en manos de los imperiales, por ejemplo la isla de Cerdeña, Nápoles, pero digamos que estos preparativos que él tiene que organizar no llegan a buen puerto y empieza a ser un tanto criticado por algunos círculos también en Madrid, y él teme que esto pueda acabar con su carrera e incluso que pueda acabar siendo preso. El caso es que, como les digo, se pasa al bando austracista. En fin, Uceda, en el año 1709, en ese abril del año 1709, había salido de la ciudad de Roma de una forma realmente precipitada y había dejado en este palacio carrozas, alhajas y toda una serie de bienes que él comenta al archiduque y comenta a todo ese entorno, quiere recuperar. Y, pues bien, en las instrucciones que recibe el conde de Galas como embajador del archiduque Carlos, como embajador de ese rey de España, pues en sus instrucciones figura de forma clara una orden para que recupere las alhajas y las carrozas que están dentro del palacio y que incluso en este palacio pues seguía estando un antiguo criado del duque de Uceda que custodiaba estos bienes. Estas instrucciones son descubiertas por Monseñor Molines, que informa al gobierno de Madrid, y esto provoca un gran desconcierto. Y Felipe V y sus consejeros en Madrid analizan la situación y dan instrucciones a Monseñor Molines para que destruya las carrozas. Le piden que en este patio desmonte y queme esas carrozas para que no haya motivos para que los austracistas puedan entrar. Molines, sin embargo, no obedece a este pedido. Y incluso permite que el siervo del duque de Uceda continúe trabajando en el palacio, aunque va a ejercer sobre él una vigilancia asfixiante. Va también a cambiar las cerraduras de todas las puertas de este edificio y va a extremar las precauciones. Y el criado, pues presionado, va a acabar al final abandonando la ciudad de Roma y pasa a Nápoles. Y es entonces cuando el conde de Daun escribe a Galas, es decir, desde Viena se escribe al conde de Galas, para que cejen su empeño por tan particular batalla. La carta de Molines a Madrid, tras conocer esta noticia de que los imperiales, los partidarios del archiduque, habían desistido en su empeño por entrar en la embajada, es significativa. Y me permito, si les parece, leer un pequeño fragmento. Por fin, señor Marqués de Grimaldo, he vencido, dejando el palacio abierto de día, diciendo que podían entrar, que los españoles teníamos honra y que no nos rendiríamos por temor. En fin, después de 5 años de controversias en torno a la titularidad de este palacio, se alcanzaba una solución.
Y coincidía en el tiempo con las negociaciones en Utrecht y Rastatt para poner fin a la Guerra de Sucesión Española en 1713-1714, pero todavía quedaba por restablecer las relaciones entre la monarquía hispánica y la Santa Sede. Curiosamente, no fue ni en Roma ni en Madrid, territorios interdictos para los españoles y pontificios respectivamente, donde se llevaron a cabo las negociaciones, sino que fue en la ciudad de París. En ese momento el marqués de Villalpando y Monseñor Altrofandi ya llevaban negociando algún tiempo, y es en ese marco en el que Villalpando presenta un informe en el que se enumeran una serie de agravios históricos que se consideran por parte de la Iglesia hacia los territorios de la monarquía hispánica. Se da cuenta, por ejemplo, de un mal uso de la inmunidad, de una, se dice, injusta exención de rentas de determinados eclesiásticos, de un excesivo protagonismo de los tribunales inquisitoriales y del Tribunal de la Nunciatura, de incongruencias derivadas de los expolios, las coadjuvaturías con derecho a sucesión y otras prácticas que se consideran en ese momento abusivas. Las consiguientes soluciones que en él aporta, tales como por ejemplo el establecimiento de un tribunal especial para las causas de inmunidad, la prohibición a los eclesiásticos de adquirir nuevos bienes, la no imposición de pensiones sobre beneficios en España a favor de extranjeros o, en fin, que en el caso de la Nunciatura 2 eclesiásticos nacionales acompañen a un auditor italiano, están imbuidas de un espíritu regalista ya muy visible en la monarquía hispánica en el siglo XVII. Y del mismo modo que entonces, el recelo de la Santa Sede a esas propuestas es notable. No podía negarse que la denostada sombra de Melchor de Macanaz se hallaba detrás del proyecto de Villalpando. A Macanaz lo llegaron a llamar incluso el Calpino de España cuando se hablaba de estas negociaciones. Pero, en fin, esto es lo que está sucediendo en esos momentos. La caída en desgracia de Melchor de Macanaz en España y la llegada en 1715 de Isabel de Farnesio va a facilitar las cosas, y Aldofrandi, el representante pontificio, va a poder seguir negociando, pero ya en territorio de la monarquía hispánica. Y en el año 1717 ya lo hace con Alberoni, con quien alcanza un acuerdo que va a sentar las bases para un concordato. Es un concordato, en todo caso, que está muy lejos de las aspiraciones del gobierno borbónico. Frente a las pretensiones que había mantenido en su momento Macanaz, el que se alcanza es un compromiso que no aporta modificaciones de relieve a las relaciones entre el papado y España. La monarquía obtiene de Roma, a cambio de la reapertura de la Nunciatura y el restablecimiento del comercio, la concesión regular de breves de cruzada, excusado millones y subsidios, es decir, una serie de impuestos, el diezmo de las rentas eclesiásticas y también 150.000 ducados anuales para la campaña contra los turcos. Pero en el fondo, y esto es lo importante, todo queda exactamente como antes del año 1709. Y por si fuera poco, en este acuerdo, en el acuerdo de 1717, no hay ni una sola palabra que refiera a la cuestión del reconocimiento del archiduque Carlos como rey de España. Parece que es ya en 1717 un tema olvidado, que es un tema que ya parece no importar a nadie, y esto es lo que sucede en ese momento. Un señor Molines, que había sido quien había defendido la embajada en Roma, es premiado como inquisidor general de España, pero de regreso a la península ibérica, en todo caso, es apresado por los imperiales en Milán, por no contar con pasaporte, se dice, y allí, en su cautiverio en el colegio helvético, pues fallece. Las relaciones entre la monarquía de España y la Santa Sede vuelven a quebrarse al año siguiente.
La política revisionista de los Borbones en el Mediterráneo, comandada entonces por el cardenal Alberoni, el nuevo hombre fuerte de la monarquía, y la conquista de Cerdeña, están detrás de ello. La tensión cede en todo caso con la caída de Alberoni en diciembre de 1719 y el cese de esos planes revisionistas, y a finales del año 1721 el gobierno español decide levantar la nueva interdicción del comercio con Roma. El embajador es entonces Francesco de Acquaviva, que había coincidido además con la última etapa de Molines como encargado de negocios del rey católico en Roma, y así se lo comunica a Clemente XI, quien pide que faculte a Aldo Brandini, nombrado nuncio en Madrid, para que pueda firmar con el gobierno español el mismo concordato de 1717 para ajustar pues, algunas controversias pendientes. Clemente XI se dice que está dispuesto a hacerlo, pero antes quiere modificar algunos artículos, quiere excluir evidentemente los puntos que tienen que ver con la imposición de subsidios sobre el clero. Y, como no podía ser de otra manera, pues aunque se envían poderes al nuncio para firmar el concordato, en Madrid va pasando el tiempo sin que se concluya el negocio, fundamentalmente porque el gobierno español lo que no pretende, no tiene ningún interés, es en firmar un acuerdo que limite las ventajas económicas que había alcanzado en el año 1717. Bien, así las cosas, como les digo, no hubo acuerdos, pero tampoco grandes desavenencias hasta finales ya de la década de 1720. Es solo a finales de ese decenio cuando se asiste a la contestación del carácter feudatario, por ejemplo, para con la Iglesia de los ducados de Parma y Piacenza, pero es sobre todo una cuestión relacionada de nuevo con Nápoles la que va a recrudecer las relaciones hispano-romanas. Para entonces el Papa en Roma es ya Clemente XII y como les digo, de nuevo Nápoles aparece en el horizonte como punto de controversia. Si la guerra de la Cuádruple Alianza y la empresa de Alberoni para ese revisionismo mediterráneo habían supuesto un fracaso para restablecer el control español sobre el Mezzogiorno, sobre el sur de Italia, ahora en el marco de la guerra de sucesión polaca, pues las tornas van a cambiar. Y los avances de los españoles en el sur de Italia van a permitir, sobre todo, un hito, digamos, en esa política de regreso a Italia, que no es otra que la coronación del infante Carlos, el futuro Carlos III de España, como rey de España en el año 1734. Bien, al año siguiente la paz de Viena confirma la posesión, pero lo hace sin tener en cuenta los derechos pontificios. Ya les había dicho antes que Nápoles es considerado, al menos formalmente, entonces un feudo de la Iglesia. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Pues la negativa del Papa a conceder esa investidura del reino a Carlos, pues desemboca en una nueva ruptura, en este caso en el año 1736. Esa ruptura va a llevar a unas negociaciones que van a desembocar en un nuevo concordato. Es interesante que entiendan cómo estos concordatos parece que están muy condicionados por las cuestiones políticas que suceden en Europa en ese momento. Es decir, que aunque está la cuestión regalista detrás, podríamos decir que solo se mueven a base de estas desavenencias originadas por cuestiones políticas. Como les decía, la solución a esta ruptura llega con este concordato, con el concordato de 1737, que curiosamente es negociado por Troyano de Acquaviva, que es sobrino de Francesco de Acquaviva, quien había estado al frente de la embajada en la década de los años 20. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Este concordato de 1737, como han señalado varios autores, pues no satisface a ninguna de las dos partes. En Roma, de una parte, lo consideran demasiado gravoso porque se concede un nuevo impuesto sobre los bienes eclesiásticos, mientras que en Madrid
fundamentalmente los regalistas del Consejo de Estado, entienden que no reservaba espacio para cuestiones sobre las reservas, las dispensas, los expolios o, de nuevo, las coadjutorias. Además, la gran cuestión que estaba detrás de todas estas tensiones y la gran tensión que marca las relaciones en base al regalismo entre la monarquía hispánica y la Santa Sede no es tratada. Me estoy refiriendo a la cuestión del patronato real. Solamente sirve el concordato para conceder la investidura de Nápoles a Carlos de Borbón e imponer un subsidio sobre las rentas del estamento eclesiástico. En fin, en todo caso, en este concordato de 1737 se reserva un artículo, el artículo 23, en el que se aboga por iniciar una serie de diálogos, una serie de conversaciones amistosas para resolver en algún momento esta controversia sobre el patronato de una forma lo más amigable posible. En fin, el patronato, como les digo, el patronato real hispano es la gran cuestión que queda todavía pendiente. El patronato real hispano encontraba sus orígenes en el siglo XV, fundamentalmente en la conquista de Granada y Canarias, pero fue sobre todo, como han puesto de manifiesto varios autores, en América donde cobra fuerza. La fundación de iglesias, con la fundación de iglesias la corona estaba obligada a edificar y a dotar de todo lo necesario para el culto a estos nuevos templos y también a esos territorios, pero como contrapartida por la fundación y por el desembolso económico que la monarquía hacía de estas iglesias, la corona se reservaba la potestad de presentar a las personas que estimase oportunas para ocupar ciertos cargos eclesiásticos. El pensamiento regalista con el tiempo va a ir extendiendo la idea de que la monarquía disfrutaba de un patronato que debía ser universal, que no estaba simplemente circunscrito a América. Y ese patronato garantiza un cierto control regio sobre la Iglesia. Y esa es la clave para entender lo que se dirime en el año 1753. En ese concordato, que ahí tienen una copia del impreso que se dio a conocer en la época, es un concordato suscrito por Manuel Ventura Figueroa, de parte española, y el cardenal Valenti, por parte de la Santa Sede. Bien, en este concordato, la Santa Sede transfiere al monarca español y a sus sucesores el derecho universal de nombrar y presentar en todas las iglesias metropolitanas, en catedrales, en colegiatas y en las diócesis del reino de la monarquía a los sujetos que juzgase idóneos para ocupar los oficios y beneficios eclesiásticos seculares y regulares, con cura y sin cura de almas, de cualquier naturaleza que fueran, a excepción de los del patronato laical, y 52 beneficios que se reserva la Santa Sede. En consecuencia, el concordato suprime las reservas pontificias relativas a la presentación de frutos beneficiales, con el consiguiente golpe a las finanzas pontificias. Sin embargo, quedan intactos los beneficios de patronato laical, las dispensas matrimoniales y las gracias de particulares que debían seguir expidiéndose de forma acostumbrada. Es, desde el punto de vista del patronato, la gran conquista para los regalistas. Y por esta razón, el entonces ministro Grimaldi, según ha señalado un gran historiador de los asuntos hispano-romanos, Maximiliano Barrio, este ministro Grimaldi puede afirmar entonces con satisfacción, cuando se consigue este concordato, dice: ya tenemos en nuestra mano toda la materia beneficial que era el verdadero Potosí de Roma. En fin, aunque desde el punto de vista económico el concordato, como les digo, da un duro golpe a las finanzas pontificias, sobre todo porque queda extinguido el uso de poner pensiones sobre los beneficios o cuestiones sobre expolios de las mitras, frutos de iglesias vacantes, en fin.
Por toda esta serie de cuestiones, creo que sería en todo caso inexacto creer que el concordato del año 1753 soluciona todo el contencioso con la Santa Sede. Los actos jurisdiccionales, por ejemplo, quedan intactos, el patronato universal, digamos que no lo es tanto, la nunciatura sigue manteniendo competencias como tribunal de apelación, las gracias continúan en el predio de las reservas curiales, en fin, todavía las relaciones entre Roma y la Santa Sede se van a enquistar a partir de 1753 y un caso concreto de ello está incluso relacionado con la posterior expulsión de los jesuitas de los dominios de la monarquía hispánica. En fin, yo creo que este control de la monarquía sobre la Iglesia en su propio territorio no cuestionaba, por supuesto, cuestiones relacionadas con la doctrina. Y ahí, evidentemente, las pautas estaban claras. Pero se trataba más bien de la constatación de una idea. De la idea de que imperaba una Iglesia nacional. Una Iglesia nacional que, como se ha visto, no debería relacionarse quizás tanto con un modelo francés o galicano. La tradición regalista propia hispánica, de la que hay buenos ejemplos en el siglo XVII y anteriormente, yo creo que era la verdadera raíz de estos resultados. Y de hecho la justificación histórica de los regalistas hispanos hubo de ubicarse muchas veces en la existencia como modelo a seguir de una iglesia visigótica, una iglesia episcopalista, una iglesia supeditada a los reyes españoles. Por supuesto, no estoy excluyendo la influencia de autores como Bossuet, por ejemplo, en la España del siglo XVIII, pero creo que es necesario reivindicar esta línea porque seguramente solo así se comprenderán las ideas asociadas al patronato. Y por último, como he pretendido exponer a lo largo de esta exposición, creo que tampoco debería desvincularse la cuestión regalista de la política internacional. Quizás la Roma del siglo XVIII, la Roma de la primera mitad del 700, había pretendido sin éxito mediar en guerras, mediar en conflictos, recuperar una centralidad que a menudo le era negada, pero no cabe duda de que había todavía un deseo entre las potencias católicas por demostrar su preeminencia en la ciudad. El ceremonial, la ritualización del poder, la propaganda y, en definitiva, la proyección de una imagen ante la comunidad internacional, seguía hallando en esta ciudad, evidentemente, un magnífico escenario desde el que hacerse notar a Europa. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Martín Marcos por esta excelente conferencia sobre la primera mitad del siglo XVIII. Y como es habitual, si alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta, pues el profesor está dispuesto a contestarla. Bueno, pues entonces sí. Sí, profesor. No queda muy claro en el momento que pasa el reino de Nápoles al control de los imperiales y luego vuelve otra vez a los romanos. Sí. Nápoles pasa bajo dominio, el Nápoles austríaco, por así decirlo, el Nápoles imperial, abarca desde el año 1707 hasta el año 1734. 1707 coincide con esa preponderancia, esa pujanza cada vez más fuerte de los imperiales, que ya se han hecho fuertes en
en el norte de Italia. Y entonces, claro, esto lo que provoca es que los estados pontificios prácticamente están ya rodeados, por así decirlo, por los imperiales, y esta es la situación que va a provocar que a Clemente XI no le quede más remedio que reconocer al archiduque Carlos como rey de España. Entonces es en ese periodo, entre 1707 y 1734, cuando se produce esta presencia, digamos, de los austracistas o de los imperiales en Italia. Hay toda una tradición también histórica, unas relaciones evidentemente tensas entre el imperio y el papado que se retrotraen a época medieval, y de hecho es una de las reivindicaciones que se van a presentar para justificar esta presencia imperial en Nápoles. Yo pues mira, aprovechando, quisiera que profundizaras un poquito más en aquello que has comentado de esa prohibición, ¿no?, de relaciones comerciales entre Madrid y Roma, y si esa ruptura también tenía que ver con el envío de rentas. Sí, la interdicción implica cualquier cuestión relacionada con rentas, como decía, con dispensas matrimoniales, con provisión de sedes de obispados vacantes, y por lo tanto lo que se va a producir es esa idea de, bueno, pues que esto se rija como en los tiempos en los que no había un nuncio, que no había un representante pontificio. Evidentemente, lo que está en juego aquí es también esa cuestión económica, porque también tenemos que entender que la nunciatura no es solo una institución de carácter representativo, es una institución que también tiene una parte judicial, es un tribunal de apelación, pero también tiene una parte, tiene un rango de fiscal, de recaudación de una serie de rentas que van a parar a Roma, y es ahí donde se halla uno de los grandes problemas, sobre todo, y de las grandes quejas por parte de la monarquía hispánica a Roma. Hay toda una serie de críticas, no solo de época del siglo XVIII, sino muy asentadas en algunos memoriales de Juan de Chumacero y Pimentel en el siglo XVII, en los años 30, a propósito de estas cuestiones fiscales. Por favor. Sí, profesor Furión. Interrumpe sobre el otro reino, el reino de Cerdeña. ¿Qué ocurrió tras ¿Pasó inmediatamente a Saboya? ¿O qué ocurrió en este intervalo? Hemos visto que Nápoles es hermano. Sí, bueno, ahí lo que sucede es que en un primer momento ahí va a haber un intercambio, digamos, de reinos entre lo que es Sicilia y Saboya, ¿no? Y eso es lo que va el título de rey, eso es lo que le va a permitir al duque de Saboya ser a partir de entonces rey. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Cerdeña había formado parte de la monarquía hispánica, había estado además muy vinculado históricamente a los territorios de la Corona de Aragón, evidentemente con unas relaciones muy fuertes, no solo diplomáticas, sino también comerciales y humanas, y va a haber un intento por parte de Alberón y por parte de la monarquía hispánica de reconquistar la isla. Se va a reconquistar como tal, lo que pasa que esa política expansionista de Alberón y también le va a conducir a seguir avanzando por el Mediterráneo, y ahí pues va a haber una serie de enfrentamientos, unas batallas navales en las que
la escuadra borbónica va a ser derrotada y se va a exigir la devolución de esos territorios y el fin de esa política de lo que se ha venido a llamar el revisionismo borbónico, que en todo caso hay un último, digamos, coletazo en esa inclusión del infante Carlos cuando es colocado en el trono de Nápoles en 1634. En ese momento, evidentemente, Carlo di Borbón, como es conocido aquí en Italia, mantiene unos vínculos familiares, pero el reino como tal es independiente, ya no está dentro de la monarquía hispánica. Pues con esta última contestación del profesor Martín Marcos damos por finalizada esta tercera conferencia, agradeciendo de nuevo a todos su asistencia, agradeciendo de nuevo la hospitalidad de la embajada y a su embajadora, y nos damos cita para el día 3 de mayo para la siguiente conferencia que ya abordará el siglo XIX. Gracias.